Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata los primeros frescos? Bienvenidos a todos los que se van conectando para este momentito de oración. Y como habíamos dicho antes, la charla de hoy se va a tratar sobre el Espíritu Santo como clave de esperanza. Para esto nos vamos a poner en presencia del Señor para que todo quede en oración. Vamos a decir: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos guíe, para que salgan las palabras que Él quiere, que el Señor así lo quiere, y para que ustedes reciban de acuerdo a su santa voluntad sobre esto. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bueno, le pedimos a nuestro Señor que nos dé la gracia que necesitamos para recibirlo, para recibir aquello que nos quiere dar en este momento de oración, en este momento de aprendizaje, de enseñanza, y que podamos no recibirlo y quedarnos con esto, sino que recibirlo, podamos aumentar y darlo a nuestros hermanos. Todos los que estamos acá, de alguna manera somos servidores. Entonces, por ese motivo tenemos que darlo. Nada es nuestro. Entonces, no nos tenemos que quedar con eso. Todo es del Señor, todo es del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y vamos a ir dando comienzo. Le pedimos a nuestra Madre que nos bendiga. Le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, como habíamos dicho, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Para esto vamos a acudir a la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras sobre el Espíritu Santo? Nos dice mucho. Tengo varias citas bíblicas para que meditemos sobre ellas. No las tengo anotadas como suelo hacer un machetito, pero después, mañana, no lo hice porque no tuve tiempo. Mañana voy a hacer uno y voy a subirlo si quieren en la página, así cada uno desde su lugar, desde su oración personal, después las puede meditar en profundidad y descubrir eso que personalmente el Espíritu Santo le está hablando, cómo descubrirlo en su vida personal, ¿no? Bueno, vamos a la primera cita bíblica. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. ¿Qué nos dice esta cita bíblica? Nos dice: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha sido por voluntad humana,
sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado por parte de Dios. ¿Qué nos dice esta cita bíblica? Cortita. Nos dice que las Sagradas Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. No que algún ser humano haya venido y que por ocurrencia propia se le haya ocurrido escribir y escribió, sino que estuvo de por medio el Espíritu Santo. Tenemos otra cita bíblica, que es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Nos dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Toda escritura está inspirada por Dios. Ya no nos dice el Espíritu Santo, sino que se refiere al Espíritu Santo como Dios. O sea, ¿quién es el Espíritu Santo? Es ni más ni menos que Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Toda escritura está inspirada por Dios. Después tenemos otra cita, Hechos, capítulo 5, versículos del 3 al 4. ¿Qué nos dice? Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta es la lectura que cuenta en los Hechos de los Apóstoles, que reunidos en oración decidieron vender un campo y que ese dinero iba a ser destinado al ministerio de evangelización. Y estaban todos. Entonces, entre todos invocaron al Espíritu Santo y decidieron que se iba a vender el campo y el dinero que se recaude iba a ser destinado al ministerio. Ananías era el encargado de vender el campo. ¿Y qué pasó? Él se tentó y quiso quedarse con parte de ese dinero del campo. Entonces, por eso Pedro le dice: ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del dinero del campo? Y vamos a esta otra parte. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, Ananías no le mintió a los que estaban reunidos en ese momento, que tomaron entre todos la decisión de comprar ese campo y que el dinero sea para el ministerio. Porque antes habían invocado al Espíritu Santo para decidir por eso. Entonces, no es que le mintió. Pedro por eso le dice: no le mentiste a los hombres, no le mintió a ellos, a los que se habían reunido, a los que decidieron. Le mintió al Espíritu Santo, le mintió a Dios. Entonces, ahí tenemos otra referencia al Espíritu Santo como Dios. Es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Después tenemos en Génesis del Antiguo Testamento,
capítulo 2, versículo 7. ¿Qué nos dice Génesis? Entonces, el Señor Dios moldeó al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Acá nos está dando la pauta de qué es lo que hace el Espíritu Santo. En la segunda carta de Pedro habíamos visto que las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Con Timoteo ya vemos que en las Sagradas Escrituras se refiere al Espíritu Santo como Dios. Así también hace referencia Pedro cuando le habla a Ananías y le dice: no le estás mintiendo a los hombres, sino al Espíritu Santo, a Dios. En Génesis vemos qué es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué dice que hace? Entonces, el Señor Dios moldeó al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente, o sea, le dio vida. El Espíritu Santo, entonces, es dador de vida. Vamos a Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Nos dice: entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al Espíritu, dirás al Espíritu. Esto dice Yahvé. Recuerden que con Yahvé se refería a Dios. Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Otra vez nos está hablando de soplo de vida, soplar vida. O sea, otra vez nos dice que el Espíritu Santo es dador de vida. Otra cita bíblica en Marcos capítulo 1 versículo 8 nos dice: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Recuerdan que esta es la lectura que habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que se refiere a Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros recibimos por primera vez al Espíritu Santo, en nuestro bautismo. Vamos a primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Somos templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Somos templo de Dios, por esa razón el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Para qué? Para darnos nueva vida. Vamos a Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestras flaquezas. Y acá vamos a relacionar con el versículo que teníamos de Génesis. ¿Qué decía Génesis? El Señor Dios moldeó arcilla del suelo, sopló en su nariz y le dio aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. ¿En qué se relaciona con esta?
que nosotros, sin el Espíritu Santo, somos arcilla, arcilla del suelo, somos barro. O en el caso de Ezequiel, el versículo de Ezequiel que nos decía, esto dice Yahvé: Espíritu, ven desde los 4 vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Sin el Espíritu Santo somos muertos. Y a ver, no estamos hablando biológicamente, porque si yo me toco, siento, respiro, si me pellizco, me duele, estoy viva. ¿Por qué entonces me dice que estoy muerta sin el Espíritu Santo? Hablamos del reino de los cielos, de la vida eterna, de la vida más allá de la muerte, de la vida después de la muerte. La vida del reino de los cielos. Y como Romanos nos dice, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestras flaquezas, quiere decir que el Espíritu Santo viene a hacernos convertir de arcilla a seres vivos, a seres vivientes, para el reino de los cielos. Ahora vamos a relacionar todos estos. Si hacemos un repaso, Pedro nos dice que las Sagradas Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. En la segunda carta de Timoteo nos dice que toda escritura viene de Dios, o sea, habla del Espíritu Santo como Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es Dios. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro a Ananías le dice también, le estás mintiendo al Espíritu Santo, o sea que le estás mintiendo a Dios. No nos estás mintiendo a nosotros porque has hablado al Espíritu Santo para hacer esta acción y después terminaste queriendo hacer lo contrario. No le estás mintiendo al Espíritu Santo, perdón, no le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo al Espíritu Santo, o sea, a Dios. Génesis nos dice que sin el Espíritu Santo somos barro. En Ezequiel vemos que sin el Espíritu Santo somos muertos. Fuerte, pero es real. Y relacionando con la de Romanos, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestras flaquezas, es decir, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. Vamos a un mensaje del libro de nuestra Virgen, Santa María del Espíritu Santo, que nos dice, el mensaje es del 28 de mayo del 2000 a las 23 horas. Recibid al Espíritu Santo, promesa amorosa del Padre. Espíritu Santo, Paráclito del Señor. Espíritu Santo es esperanza de los pobres, caridad de los humildes, consuelo de los corazones. Amén, amén. Y me detengo en esperanza de los pobres. ¿Qué nos quiere decir? ¿Que solamente los pobres pueden recibir al Espíritu Santo? ¿Los que no tienen bienes materiales? Vamos a recibir esa respuesta de la Sagrada Escritura. En Mateo capítulo 5, versículo 3. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos.
felices los que tienen alma de pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos barro, somos miseria, somos muertos, somos fragilidad, somos carne. Si nos reconocemos así, solamente si nos reconocemos así, vamos a poder abrir nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede entrar en una persona que se cree sabia, en una persona que cree que lo hace todo perfecto, que no tiene errores, que no peca, en una persona que cree que es perfecta. Porque, como Jesús lo dijo, yo vine a buscar a los enfermos, a sanar a los enfermos, no a los sanos. Entonces el Espíritu Santo no puede entrar en el corazón de una persona que cree que no lo necesita, que cree que alcanzó una sabiduría máxima. ¿No escuchan por ahí que dicen, no, yo creo en la ciencia, no, yo creo en las energías, porque tal cosa, porque esto, porque lo otro, es un fundamento de aquello? El Espíritu Santo no puede entrar en personas que creen de esa forma. No puede, porque para que entre debemos reconocernos débiles, frágiles, pecadores. Eso es lo que nos dice cuando nos dice felices los que tienen alma de pobres. Para esto necesitamos humildad. La humildad no es humana, es algo divino, es una gracia que viene del cielo. Entonces hay que pedirla. Puede que se reciban pruebas a través de eso y hay que aprender a soportarlas. Pero el regalo mayor va a ser la humildad que recibimos para sabernos frágiles, débiles, pobres, pecadores. Entonces, una vez que nosotros reconocemos esto en nosotros mismos, seres humanos, ahí es donde el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, puede entrar en el corazón de una persona y transformarlo. Ahí es donde ocurre la conversión, ese cambio. Y obviamente se ve, se nota en los frutos del Espíritu Santo. Vamos a leer, tengo una reflexión de una persona muy querida por nuestro pueblo cristiano, que hace poquito partió a la casa del Padre, y lo vamos a recordar y pedirle su intercesión por todos nosotros, a nuestro querido Papa Francisco, que él tenía palabras muy bonitas y muy sencillas. Nos decía en una reflexión, el Espíritu Santo se encarga de seguir nutriendo la Iglesia con la palabra divina, porque es bajo su guía que nosotros podemos leerla, meditarla, llevarla a nuestra vida. Esto sucede cada vez que tomamos un fragmento de la Sagrada Escritura para tener un momento de oración, pero particularmente cuando la proclamamos en la Eucaristía, donde la constatamos como una enseñanza del Antiguo Testamento
cómo una enseñanza del Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el Evangelio de Cristo. Es decir, cómo la enseñanza del Antiguo Testamento confirma por la plenitud del Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo no vengo a eliminar los mandamientos, sino a confirmarlos? Bueno, a esto se refiere cuando el Papa dice: constatamos cómo una enseñanza del Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el Evangelio de Cristo. Bueno, con estas palabras tan bonitas de nuestro querido Papa, y habiendo reflexionado sobre las citas bíblicas de nuestra Sagrada Escritura, ¿qué tiene que ver todo esto que hablamos del Espíritu Santo con el título de la charla de hoy? ¿Qué tiene que ver con la esperanza? Bueno, se repitió varias veces qué es lo que hace el Espíritu Santo en las personas, qué es lo que hace en el mundo. ¿Qué nos decía Génesis? Que es dador de vida. Así también nos lo decía Ezequiel, es dador de vida. Somos templo de Dios, nos decía en Corintios. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. Viene en nuestra ayuda, en ayuda de nuestras flaquezas, nos decía en Romanos. Entonces, ¿qué tiene que ver con la esperanza? Todo. Tiene absolutamente todo que ver. Al ser dador de vida, al ayudarnos en nuestras flaquezas, es dador de esperanza. Es esperanza en toda su plenitud. ¿Y cómo lo podríamos llevar a nuestro cotidiano, a nuestra vida de hoy? A lo sencillo. No es necesario hacer, no sé, a ver, por dar un ejemplo, la vida de la Madre Teresa de Calcuta, que su vida fue plena, guiada por el Espíritu Santo. Su caridad fue caridad con mayúscula. La caridad, la verdadera caridad que viene de Jesús. Su entrega fue absoluta. Es un ejemplo. Pero nosotros, en nuestra vida, no es necesario que nos convirtamos en la Madre Teresa de Calcuta. En nuestro cotidiano también podemos pedir al Espíritu Santo que venga y Él se va a hacer presente en una ama de casa, en los trabajos de la casa, haciéndolos con amor, haciéndolos sin enojarse por hacerlo, haciéndolos en paz, con una sonrisa, aunque a veces el cansancio, el trajín del día cuesta. El Espíritu Santo te ayuda para transformar esa actitud con la que podemos hacer las tareas diarias. Los que trabajamos afuera de la casa, en el trabajo, en la calle, en el colectivo, con el vecino malhumorado. El Espíritu Santo transforma, es capaz de transformar cualquier circunstancia, cualquiera. Y hasta, si podemos ir un poco más al extremo, en las circunstancias dolorosas o desesperadas, en una enfermedad grave. ¿Cómo? Hasta en la muerte misma, aceptando esta circunstancia, ofreciéndola, que no es fácil. No es fácil, nadie dijo que es fácil. Pero el Espíritu Santo, al ser dador de esperanza y de vida, es el que te da uno de los dones
que tenemos para esas circunstancias es el don de fortaleza. Tenemos un fruto del Espíritu Santo que es el resultado después de haber atravesado y miramos para atrás la templanza con la que se vivió esa circunstancia. Es un fruto del Espíritu Santo. Estoy dando un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos, muchos. Y aprovecho para contarles un testimonio de fe, un testimonio del que yo pude ser testigo. Hubo un momento en mi vida en el que había mucha incertidumbre. No tenía en sí no sabía dónde iba, pero me mantuve en la fe. Tuve que soportar muchas cosas, humillaciones, a veces escuchar comentarios injustos, todas cosas que dolían mucho y humillaban mucho. Pero me mantuve en la oración y confiando, aunque dolía mucho, dolía. Y en ese momento llegué a una casa de unos tíos muy queridos y les hablé de Santa María del Espíritu Santo, como siempre llevaba estampitas, rosarios, les regalé agua bendita. Nada, estuve muy poquito tiempo ahí, un mes capaz. Un año después de que yo paso por ahí, de que estuve en su casa, ellos tienen un accidente del que podrían haber muerto. No murieron, pero él quedó muy mal, estuvo muy lastimado, estuvo muchos meses internado. Y cuando, pasa todo esto, pasaron varios meses, él ya se había recuperado de todo el accidente, que fue gravísimo, dio varios vuelcos la camioneta en la ruta. Yo vuelvo a visitarla a mi tía un fin de semana y me cuenta bien cómo fue el accidente y me cuenta algo que a mí me dejó muy sorprendida y me dejó helada. Me dice, la camioneta dio no sé cuántas vueltas y volaron todas las cosas, absolutamente todas. Él tenía el rosario que yo le había regalado enroscado en el espejo de la camioneta y la estampita de la Virgen de Santa María del Espíritu Santo en su billetera. Voló absolutamente todo. La estampita es lo único que quedó en la billetera y el rosario en el espejo. Y ellos dos se dieron cuenta de eso y me lo contaron. Y ellos creen, y yo también, que sobrevivieron a ese accidente por gracias de la Virgen. Entonces, ahí es donde encontré la respuesta al para qué estaba pasando esa circunstancia. Y tenía que bajar la cabeza, tenía que recibir humillaciones, no importaba, porque había algo grande después de eso. Esto es algo que por el Espíritu Santo, quizás ella me lo contó y ella se dio cuenta por el Espíritu Santo. Puede que no sepamos el para qué o el por qué de muchas circunstancias dolorosas, aún manteniéndonos con la fe ardiente. Pero puede que sí. En este caso a mí me lo hicieron saber. Va a haber veces que no, pero estoy muy segura y en fe que el día que nos encontremos con Jesús cara a cara, nos va a decir, ¿te acordás de tal cosa? Era por esto, era para esto. Eso es el Espíritu Santo, eso es
a lo que te guía el Espíritu Santo. No siempre las circunstancias dolorosas son fáciles de llevarla, nunca, nunca. Pero siempre hay algo grande detrás. Bueno, nada, eso es un testimonio que se me vino cuando estaba preparando la charla y digo, bueno, lo voy a compartir porque es muy bonito y porque involucra a nuestra Madre Santa María del Espíritu Santo. Bueno, espero que les haya gustado y que se haya entendido esto que les queríamos compartir, que me tocó a mí compartirles. Nada, antes de cerrar, quiero cerrar con una oración que es del Espíritu Santo y que nos la dieron en un mensaje del librito de los mensajes. Pero los invito a que mañana prometo dejar la cita bíblica en la página de Facebook, así en un cuadrito lindo como hago siempre. Ahora no lo hice porque no tenía tiempo, pero mañana lo voy a dejar en la página. Y los invito a que las mediten y los lleven así a su propia vida. Y le pregunten, no tengan miedo de preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago? Muchas veces hace silencio, pero no quiere decir que no esté. Yo se lo puedo decir porque fue un tiempo larguito. Tiempo largo, capaz que nada, porque fueron un par de años nada más. Pero no estaba acostumbrada a ese silencio. Pero no quiere decir que no esté. En ese silencio Él nos fortalece. El Espíritu Santo nos da esa fuerza que necesitamos para ir por esa misión que nos tiene encargados. Después de eso, necesitamos fortalecernos. Es por eso las situaciones difíciles, complicadas, que en el momento no las entendemos. Pero como María, ella tampoco entendía. Muchas de sus circunstancias no las entendía. Pero las guardaba en su corazón. A todo lo que le decían que venía de parte de Dios, ella lo guardaba en su corazón. Y no perdía su fe. Entonces, vamos a tomar su ejemplo y vamos a confiar en el Espíritu Santo y le vamos a pedir constantemente en nuestra vida cotidiana que venga, que se haga presente a nuestra vida. Lo vamos a llamar y tenemos la coronilla del Espíritu Santo donde pedimos los dones. Es cortita la coronilla, todos los días. Y todas esas circunstancias que no entendemos las vamos a ir entendiendo. Pero acuérdense que somos barro. Somos arcilla del suelo. Sin el Espíritu Santo no podemos. Sin el Espíritu Santo vamos a estar encerrados solo en las circunstancias. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no al vecino? Entonces, los invito a que mediten y que llamen al Espíritu Santo constantemente. Bueno, para ir cerrando, vamos a leer esta oración tan bonita que nos dieron en el mensaje del 28 de febrero del 2000 a las 18:45. No voy a leer el mensaje porque es más largo, pero sí quiero hacer la oración. La oración está dentro del mensaje. Venid, Espíritu Santo, venid a mi corazón, traedme vuestros dones, ayudadme a hacer la voluntad de Dios, iluminad mi alma, iluminad mi corazón, para que pueda ser vuestro servidor. Alejadme
de las malas compañías y ayudadme a amarlos, no a criticarlos. Eso es lo que quiere Jesús, pues quiero alcanzarlo, quiero brindar paz, quiero sembrar paz. Y por medio del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, quiero llegar a Jesús, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, al nombre sobre todo nombre. Ayudadme a convertir corazones, a hacer conocer a mi Señor, a que ante Él se doble toda rodilla, porque lo amo, lo alabo, lo santifico. Él es santo, el Cristo, el Señor, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y para que allí, al infierno, no vaya ningún alma más. Amén. Bueno, así vamos finalizando esta pequeña charla, oración, momentito de oración, además de enseñanza. Y bueno, les repito, somos de barro, sin el Espíritu Santo seguimos siendo barro. Con el Espíritu Santo somos seres vivientes. Y los invito a meditar en esto. Y a invocar, sobre todo, a invocar constantemente al Espíritu Santo. En todo momento. Hasta en lo que podemos pensar que es tonto. El Espíritu Santo nos tiene que guiar en todo. De esa forma vamos a vivir como verdaderos hijos de Dios, invocando al Espíritu Santo para poder dar sus frutos. Bueno, que tengan un bendecido descanso y no se olviden que vamos a ir dando comienzo a la novena. Ya vamos a estar dando información acerca de eso y nos vemos en la próxima. Que descansen, bendecido descanso.